Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FE Zaragoza, de la carrera de Ingeniería Química, y vamos a explicar el tema de flujo de fluidos de la materia de balance en materia. Los integrantes del equipo son Honorato Solorio, Néstor Alfredo, González Ortega, Brandon Moisés, Estrada Cruz, Juan José, asesorados por el profesor Everardo Antonio Ferri Hernández. El objetivo del flujo de fluidos es integrar un conjunto de operaciones y procesos unitarios, además el transporte de materiales de un punto a otro. En la industria química, el transporte de fluidos es una operación sin la cual no se podría integrar un conjunto de operaciones y procesos unitarios que constituyen una secuencia de transformaciones físicas y químicas en la materia prima para la elaboración de un producto. El transporte de los materiales de un punto a otro forma parte importante de los procesos químicos. El flujo de fluidos se hace dentro de ductos y tuberías. Se llaman fluidos al conjunto de sustancias donde existen entre sus moléculas poca fuerza de atracción, cambiando su forma, lo que ocasiona que la posición que toman a sus moléculas varía. Ante una fuerza aplicada sobre ellos, pues justamente fluyen. Los líquidos toman la forma del recipiente que los aloja, manteniendo su propio volumen, mientras que los gases carecen de tanto de volumen como de forma propia. Las moléculas no cohesionadas se deslizan en los líquidos y se mueven con libertad en los gases. Las variables dentro del flujo de fluidos son la presión, porque mide la cantidad de flujo en la corriente, la viscosidad, porque la viscosidad es la resistencia del flujo al movimiento, la velocidad, porque podemos aumentarla o disminuirla según convenga, y la potencia, que depende de los equipos utilizados en el flujo de fluidos, que más tarde se explicarán. En la rama existen dos diferentes tipos de flujo. El primero es el laminar, donde sus partículas se desplazan siguiendo trayectorias paralelas, formando así un conjunto de capas o láminas, y es de ahí donde proviene su nombre. El fluido se mueve sin que haya mezcla significativa de partículas de flujo vecinas. Este flujo se rige por la ley que relaciona la tensión cortante con la velocidad de formación angular. Por otro lado, el segundo es el flujo turbulento. Es más comúnmente desarrollado debido a que la naturaleza tiene tendencia hacia el desorden, y esto en términos de flujos significa tendencia hacia la turbulencia. Este tipo de flujo se caracteriza por trayectorias circulares erráticas semejantes a los remolinos. El flujo turbulento ocurre cuando las velocidades de flujo son generalmente muy altas o en fluidos en los que las fuerzas viscosas son muy pequeñas. A la hora de seleccionar el tipo de máquina que debe utilizarse, hay que saber primero el tipo de gas, el tipo de líquido que se va a impulsar y las condiciones de impulsión. Existen gráficas comparativas de los diversos tipos de ventiladores, soplantes y compresores en función del caudal y de la carga total, de donde se puede concretar el aparato más indicado en cada caso. Las bombas se utilizan para impulsar fluidos a través de sistemas de tuberías. Son maquinarias que desarrollan presión transportando fluidos en trayectoria definida en una sola dirección. Existen diferentes tipos de bombas, entre ellas las bombas de engranes, que funcionan a partir de dos engranes que giran dentro de una carcasa en sentido contrario y estos son muy ajustados. La bomba de aspa, que consiste en un rotor excéntrico que contiene un conjunto de aspas deslizantes. La bomba de tornillo, que proporciona un flujo uniforme continuo. La bomba de cavidad progresiva, que produce un flujo suave y se utiliza sobre todo para enviar fluidos de proceso y maneja líquidos muy viscosos como el champú y el jarabe de manzana. Las bombas peristálticas, que se usan para manipular fluidos en pequeñas cantidades a bajas presiones. Sus aplicaciones son en la industria química, industria médica y de los alimentos. La bomba de diafragma, que se utiliza en la construcción, la minería, en el aceite y para extraer gas. Otro equipo utilizado en el flujo de fluidos son los compresores, los cuales impulsan gases a presiones muy superiores de 400 kN por metro cuadrado a través de varias etapas. La compresión de los gases se intenta que se lleve a cabo isotérmicamente, refrigerando el gas comprimido. De aquí existen dos tipos fundamentales. Uno de ellos son los compresores alternativos, los cuales son los más utilizados en la industria química. Tienen un funcionamiento muy parecido al de las bombas alternativas. Este tipo de compresores constan de uno o varios cilindros
que operan a bajas velocidades. En los más grandes el rendimiento es del 90%. El otro tipo son los compresores centrífugos. Son de múltiples etapas, comúnmente de 5 a 8, y son análogos a las bombas centrífugas. El gas aspirado se desplaza radialmente hacia el exterior, generando energía cinética, que luego se traduce en presión. Este tipo de compresores trabaja a altas velocidades. Ventiladores proporcionan a los gases presiones de 250 a 400 kN por metro cuadrado. Existen diversos tipos. Ventiladores de desplazamiento positivo. Son equivalentes a las bombas volumétricas rotatorias. Suministran caudales de 0.5 a 200 metros cúbicos por minuto. Ventiladores centrífugos. Similares a las bombas centrífugas de una sola etapa. Proporcionan caudales de 30 a 30.000 metros cúbicos por minuto. Estas últimas, turbosoplantes, se consideran ya compresores. Ventiladores axiales. Tiene un eje horizontal sobre el que se montan varias coronas de alaves, etapas. Llegan a proporcionar caudales del orden de 105 metros cúbicos por minuto. Son muy ventajosas debido a su menor tamaño, pero vulnerables a la erosión y corrosión. Válvulas. Existen tres tipos principales de válvulas: las lineales, las de multigiro y las de cuarto de giro. Lineales. El vástago de la válvula empuja el obturador mediante el movimiento lineal directo. La mayoría de estas válvulas están actuadas por un actuador lineal o multigiro. Generalmente las válvulas lineales pasan a ser de tipo multigiro cuando en vez de ser operadas por un actuador, lo son de forma manual. Multigiro. El obturador se desplaza siguiendo un movimiento lineal provocado por el empuje que hace hacia su eje al girar sobre una rosca. La operación es lenta, pero permite posicionar de forma precisa y estable el obturador. Pueden ser operadas manualmente o mediante un actuador tipo multigiro. Cuarto de giro. El obturador y el eje tienen un giro de 0 a 90 grados desde la posición totalmente abierta a cerrada. Son válvulas de rápida abertura. Pueden ser operadas manualmente o mediante un actuador de tipo cuarto de giro. Aplicaciones. El flujo de fluidos es un fenómeno común en la vida diaria. El estudio de su mecanismo es esencialmente impulsado por entender la física involucrada, así como su control en diversas aplicaciones de ingeniería. Por ejemplo, la astrofísica, meteorología, oceanografía, aerodinámica, hidrodinámica, ingeniería marina, turbomaquinaria, ingeniería de yacimientos e ingeniería de combustión. En conclusión, podemos decir que el flujo de fluidos es una operación unitaria que estudia el movimiento de los fluidos, ya sea en cualquier estado de agregación de la materia, así como las fuerzas que los provocan. Dicha operación tiene como fundamento o variable principal la presión. Esta operación es utilizada de manera continua en la industria, así que es relevante el dominio de dicho proceso.